Hola, esto es Real Biopolítica. ¿Cómo estás? Únete a Real Biopolítica, suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral. Ahora vamos a hablar sobre los neandertales cazadores de elefantes. ¿Sí? Justamente salió esta investigación. Un estudio sobre la caza de elefantes por los neandertales sugiere que estos constituían grupos más grandes de los que se ha supuesto. Vamos a ver acá. Acá tienes una reconstrucción, ¿sí? Artística de un grupo de neandertales que están cazando un elefante. Parece que ya consiguieron su objetivo. Sí. Esta obra está hecha por Benoit Clary. Benoit Clary. O Benoit Clarís, ¿no? O Benoit Clary. Aquí está. Los neandertales pudieron haber vivido en grupos más grandes de lo que se creía anteriormente, gracias a la caza de elefantes enormes, los cuales eran hasta, aquí lo ves, hasta 3 veces más grandes que los actuales, según un estudio que se ha realizado. Eran mega elefantes, eran enormes. Y los neandertales los cazaban para su carne, los colmillos, ¿no? Para, para comer y para conseguir, pues, todo lo demás, todo lo demás. Ya sabemos para qué se usaban los animales, ¿no? Los animales se usaba todo del animal, no solamente la carne, todo servía, ¿no? El marfil, ¿no? Así, y los tendones, ¿no? Todo servía de este animal. Bueno, se han basado en los restos óseos de elefantes de colmillos rectos, si lo ves acá. Estos elefantitos tenían unos 125.000 años de antigüedad y los encontraron en un lugar llamado Halle o Hall, en el centro de Alemania. Los huesos de alrededor de 70 elefantes de la era del Pleistoceno fueron descubiertos en la década del 80 en una enorme cantera de carbón, que desde entonces se ha convertido en un lago artificial. Se hicieron un tremendo hoyo para conseguir carbón y al final el agua freática lo inundó y se volvió un lago artificial. Los elefantes de la época eran mucho más grandes que el mamut lanudo y 3 veces el tamaño del elefante asiático actual. De hecho, un macho adulto como este podía pesar hasta 13 toneladas métricas. O sea, era enorme, era enorme, era enorme. Aquí, a ver, cazar estos animales gigantes y aprovecharlos por completo era parte de las actividades de subsistencia del neandertal en este lugar. Como te digo, todo se aprovechaba del animal. Todo. Y aquí puedes ver hueso del fémur, creo que es este. Sí, sí, es un fémur de un elefante macho ya adulto. Están buscando aquí las marcas que pueda tener este huesito, ¿no? Ya, que te des una idea, pues, de qué enorme era este animal, ¿no? Este solamente es un fémur. O sea, tú extiendes tu brazo y no alcanzas a cubrirlo. Están buscando cortes hechos con pedernal, que hayan utilizado los neandertales. Están haciendo la investigación acá. O sea, es una especie de micrometría, ¿no? Microfotos. Bueno, esta es la evidencia más clara de la caza de elefantes en la evolución humana. Sabemos que Neandertal también era un humano. Los neandertales vivieron en esta área del centro de Alemania durante 2.000 a 4.000 años y, y los neandertales no eran tan móviles, no eran tan trashumantes. Formaban unidades sociales más grandes de lo que se ha venido considerando. Y aquí están los microcortes. Los cortes acá están. Los elefantes habían sido cazados y no solo los habían carroñado, ¿no? Debido al perfil de la edad y el sexo de los restos encontrados en la cantera, encontraron que la mayoría de ellos eran elefantes machos y había pocos jóvenes o viejos.
hacían una selección típica entonces en busca de la presa más grande. Los elefantes machos adultos, ¿ya? Habrían sido más fáciles de cazar que las hembras, pues las hembras elefantes tenían una costumbre de moverse en manadas para proteger a sus crías. O sea, eran más móviles, no estaban muy quietas. En cambio, los elefantes machos no eran eso, vivían solos y se quedaban ahí, no se movían mucho del lugar. Las elefantes hembras sí, eran muy móviles, ¿no? Y así no exponían a sus crías en un mismo lugar, ¿no? Era como que tú estés en una calle de una ciudad y no te quedes más de una hora parado en el mismo sitio, ¿no? Que te pueden robar, ¿no? O más de 15 minutos parado en el mismo lugar, ¿no? Algo así sucedía, ¿no? Porque te pueden robar, ¿no? Si te quedas mucho tiempo ahí, en ese paradero o en esa esquina en tu carro, o alguien puede entrar, puede venir y puede robarte, ¿no? Esperando, ¿no? Los ladrones están ahí esperando que uno esté mucho tiempo en ese sitio, ¿no? Entonces, algo así pasaba, ¿no? En esta gran jungla, eh, esta gran jungla paleolítica. Entonces, las hembras siempre estaban movilizándose con sus crías, nunca estaban en un solo lugar, siempre estaban así, escurridizas, ¿no? Eso era, escurridizas. Pero los machos adultos no, eran más confiados, ¿no? No eran de estar yendo de aquí para allá. Se quedaban en un solo sitio, entonces el humano, el tal veía, avisaba y llegaba con todos los demás miembros de su tribu y lo encontraban ahí mismo donde el humano les había dicho, ¿no? O sea, por lo mismo que se quedaban en un solo sitio. Eran más fáciles de ubicar por un cazador, por un rastreador, ¿no? Un rastreador pasaba la voz y lo encontraban en ese mismo lugar, al elefante. Entonces, eran solitarios estos machos. La mayor parte del tiempo, claro está, eran solitarios. Y eso era algo que les jugaba en su contra, como puedes ver. Eran más fáciles de inmovilizar y los llevaban a trampas de lodo, pozos y acantilados. Eran las bombas calóricas más grandes que andaban por estos paisajes. Los neandertales podían conservar las enormes cantidades de comida que suponía un solo elefante y que podía mantenerlos durante meses. Un elefante macho promedio de unas 10 toneladas habría proporcionado como mínimo 2.500 raciones diarias a un neandertal adulto. Podían lidiar con tal circunstancia, bien fuera a fuerza de preservar la carne por periodos de tiempo más largos, lo que es algo que no se sabe a ciencia cierta, o simplemente consumían entera la carne por el hecho de que vivían en grupos mucho más grandes de lo que comúnmente se ha inferido. Ahí está, podían preservar la carne, o simplemente se lo comían todo el elefante, porque eran más humanos, ¿no? Eran más humanos, eran bastantes humanos, humanos neandertales en el suficiente número para comerse toda la carne antes de que se pudra. O sea, ¿cuántas raciones habrá ahí? 2.500 raciones diarias para un solo neandertal, pero si ya no es un neandertal, si no son dos, si no son 20, ¿m? Si son 25 neandertales y hay 2.500 raciones, entonces son 100 raciones para cada neandertal. O sea, 3 meses de comida para para toda la tribu. 3 meses más o menos de comida. Y son 25 neandertales. Son 3 meses de comida. Si son 50 neandertales, es un mes y medio de comida. Ahí está, si son 50 neandertales, un mes y medio de comida. ¿Ves? Entonces serían esos, ¿no? Porque son 2.500 raciones. 50, ahí está, ¿no? Un mes y medio. Eso le estudiaría la carne, ¿no? Acá puedes encontrar marcas de corte en el hueso del pie de un elefante,
y esto ha sido hecho con herramientas de piedra, estas marcas del corte. Los investigadores dijeron que los neandertales usaron herramientas de pedernal para cazar animales, lo cual dejó huellas claras en restos óseos bien conservados. Son marcas de corte clásica que se generan al diseccionar y desprender la carne de los huesos. Se encontraron rastros de fuego de carbón vegetal utilizados por los neandertales. Esto sugiere que pudieron haber secado la carne colgándola en estantes y poniendo un fuego debajo. O sea, no para abrazarla, sino para secar la carne. Hay que secarlo. Estos sitios no eran tan altos, ¿no? No eran cordilleranos como para secarlos. Necesitaban algo de calor para secarlos, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cuando estás en un sitio muy alto, donde la presión es baja, se deshidrata con más rapidez la carne. Y tú también. También te deshidratas con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque el agua, el vapor, el agua, no necesita que lo calientes para evaporarse, sino que como no hay mucha presión, por lo mismo que estás muy alto, no hay mucha presión, el agua mismo se sublimiza, se evapora con rapidez, sin necesidad de calor, porque no hay presión para comprimir el agua. En cambio aquí a nivel del mar, pues el agua está comprimido por todo el aire que hay arriba. ¿No? Son más de 5.000 metros de aire que hay ahí. Entonces el agua siente ese peso y se mantiene ahí. Necesitas calor para que esa agua recién se evapore. Pero si no estás aquí, si no hay 5.000 metros de agua, perdón, de aire encima tuyo, y solamente hay 2.000 metros de aire encima tuyo, como sería en la cordillera, 2.000, no 5.000, ¿no? Digamos, es una referencia, ¿no? Solamente hay 2.000 metros, entonces el agua no está sujeta a tanta presión, de tanto peso, y simplemente se evapora con mucha facilidad, sin necesidad de calor. Eso pasa en la sierra, pasa eso. Tú vas a una ciudad llamada Huancayo y hay lluvia, puedes mojarte sin problemas, aunque la gente tiene cierto miedo al agua y a mojarse, pero puedes mojarte sin problemas. A los 5 minutos vas a estar seco, como si nunca te hubieras mojado, pero ya sentiste el refresco de esa llovizna, de esos borbotones que te han caído. Ya lo sentiste. Y tu ropa se seca con mucha rapidez, tú también. ¿Por qué? Porque estás a unos 3.000 y tantos metros de altura, entre 2.500, 3.000 metros por ahí vas, estás. 3.000 metros por ahí estás, de altura. Entonces, hay eso, te das cuenta. Pero acá no hay eso. Esta zona no es tan alta, no es tan alta. Entonces, eh, lo hacían con fuego, trataban de secarlo, lo sacaban con fuego. Bueno, aquí lo tienes. Si tienes un elefante de 10 toneladas y quieres dar cuenta de la carne de ese animal antes de que se pudra, necesitas unas 20 personas comiendo la misma durante una semana. ¿Mm? Porque no solamente es una ración por día. Ah, sí, entonces no sería un mes y medio, sería menos. Sería un mes y medio, ¿no? 45, ¿no? 45, si fueran 50, ¿no? 45 entre 3, 15. 2 semanas, ponle. 2 semanas, ¿no? Porque necesitas 3 raciones al día. O de repente dos, no sé cómo será la dinámica de la dental, ¿no? ¿No? Serían 3 raciones. Si son 2.500 raciones, son 3 raciones diarias. De repente comía más raciones, no sé, ¿no? Entonces te va a durar, pues con 20 personas te va a durar, dice, una semana. Quizás dure un poco más, ¿eh? Quizás dure un poco más con 20 personas. Quizás yo creo que era 50. Debieron haber sido como 50 personas. O sea, era bastante numeroso para esos tiempos, pues eh, una tribu neandertal. Era bastante numerosa. Y también para cazar esa tremenda cosa no lo puedes cazar entre 20, ¿o no? Sí. Oh, sí, puedes cazarlo entre 20. A ver, esto lo puedes cazar entre 20. A ver, bueno. Entonces, esos eran los primeros cazadores de elefantes.
¿no? Neandertales. Eso significa que no eran tan pequeños los grupos neandertales, porque, o de repente sí eran pequeños, quién sabe. De repente se juntaban los distintos grupos para cazar este elefante y después se repartían los trozos, ¿no? Aquí puedes ver las marcas. Esas son las marcas que tiene este enorme hueso. No es una piedra, es un hueso. Aquí lo ves. Claro, es lo que está fosilizado, ¿no? Está fosilizado. Ahí está, ese es el hueso. Es enorme, ¿eh? Enorme. Bueno, entonces eso sería todo. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral. Esto es Real Biopolítica. La verdad está a la vista. Así que nos vemos.